Buenos días, estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. He hecho bastantes vídeos sobre ciencia y meditación. Hice uno sobre en qué se parecen, hice uno sobre qué dice la meditación de la ciencia, hice uno al revés. Lo que pensé el otro día, yo soy científico de formación, pues he pensado mucho sobre ciencia y he leído mucho sobre ciencia, no solo sobre física, que es lo mío, sino también sobre biología, química, etc. Y no solo he leído, es decir, yo creo que gran parte de lo que me llevó a mí a meditar cuando tenía unos 20 y pico de años, fue precisamente que mi conocimiento de la ciencia era tal que me llevó a un punto muy desagradable. Y eso me pasó de muy pequeño. Es decir, yo de muy pequeño tenía una fascinación por la astronomía y leía muchos libros de astronomía. Pero no solo hacía eso, ¿no? Lo que hacía era intentaba imaginarlo, intentaba imaginar las distancias de las que hablaban, intentaba imaginar pues eso, las galaxias, el universo en su totalidad. Bueno, ya te lo digo ahora, hacer eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque si realmente logras imaginártelo hasta que casi lo puedes tocar, es cuando ves realmente la completa falta de sentido de la existencia. Y eso es lo que a mí, de muy pequeñito, me causó un trauma tan bestia que aún hoy estoy intentando superarlo, ¿no? Y parte de lo que me ayuda es la meditación. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay muchas verdades, o al menos muchas ideas de la ciencia, que si uno las entiende muy bien, te pueden llevar, yo creo, muy lejos en tu insight, en tu clarividencia, en tu comprensión de ti mismo, de tu propia mente, en tu trayectoria hacia el despertar, que en castellano a veces decimos iluminación, pero no se tendría que llamar así, al despertar. Y lo que voy a hacer en este vídeo es mostrarte algunas de las ideas científicas que yo creo que si las entiendes de verdad bien, o sea, no solo de forma lógica y superficial, sino que las puedes casi tocar, entender bien esas ideas te va a llevar muy lejos en tu camino hacia una comprensión cada vez mayor de tu propia mente. Por ejemplo, para mí la idea más simple que te puede llevar muy lejos en tu camino meditativo es la evolución. ¿Por qué? Bueno, pues porque si tú entiendes bien la teoría de la evolución, tú sabes que tus características mentales no están aquí para hacerte feliz. Tú no has heredado estas características mentales porque es la forma mejor de llegar a la felicidad lo más rápido que puedas, sino que tienes estas características porque han demostrado que han ayudado a animales similares a ti a sobrevivir durante millones de años. Es decir, son características que ayudan a la supervivencia. Pero claro, cuando hay un conflicto entre supervivencia y felicidad, la supervivencia siempre llega primero. De hecho, la supervivencia es la única meta de la evolución. La supervivencia y la reproducción. La felicidad no es ni la número 5. Entonces, si entiendes esto, es mucho más fácil empezar a poner en cuestión las cosas que sientes. Porque entiendes entonces, es que este sentimiento que estoy teniendo no está aquí para hacerme feliz. Está aquí para ayudarme a tener descendencia. Aunque yo a lo mejor no quiera tener descendencia. Y simplemente saber eso hace que te lo tomes menos en serio. Y hace que tengas una mirada más crítica hacia esos sentimientos que surgen en ti. Dices, por ejemplo, pon que tienes un poco de ansiedad, ¿no? Entonces dices, bueno, claro, esta ansiedad evolucionó en los humanos primigenios porque era una cuestión de vida y muerte, ¿no? Pues si veías un depredador o algo que creías que era un depredador, te daba un chute de adrenalina y eso te permitía reaccionar muy rápido. Era una cuestión de vida y muerte. Y ahora lo que pasa es que tengo esta ansiedad a pesar de que no estoy en una situación de vida y muerte. Es decir, lo que tengo es un mecanismo evolutivo que a lo mejor tiene 200.000 años, que era adecuado para esa situación, pero que a lo mejor no es adecuado para mi entorno actual, que es una ciudad donde puedo ir al súper a comprar comida, donde es muy difícil morirse de hambre, ¿no? Con lo cual, simplemente saber eso, haces,
hace que te tomes esa ansiedad mucho menos en serio. Oye, esto simplemente es un mecanismo evolutivo que está, digamos, descontextualizado y por tanto no está funcionando como debería. Luego ya en mi ámbito, que es la física, hay muchas cosas que te pueden ayudar a profundizar en tu práctica. Por ejemplo, saber que el sonido no existe fuera de tu cabeza. Es decir, ahí fuera, en el universo, no hay sonidos. Lo que hay son compresiones y descompresiones del aire. Y de hecho eso es una forma de hablar, ¿no? Lo que realmente hay son colisiones entre moléculas de aire. Y eso no tiene nada que ver con el ruido. El ruido es un resumen que hace nuestro cerebro de ciertas señales nerviosas que se generan debido a colisiones de esas moléculas de aire con nuestra membrana. Es decir, ahí fuera no existe el sonido. Lo mismo pasa con el color. Ahí fuera lo que hay son ondas electromagnéticas, que son campos eléctricos vibrando arriba y abajo. Y ya está. Algunos vibran más rápido, otros vibran más lento, pero el color no existe. El color, de nuevo, es una respuesta de nuestro cerebro que se genera a base de impulsos eléctricos que nuestra retina produce cuando la golpean, ¿no?, ciertos fotones, ciertas ondas electromagnéticas de ciertas longitudes de onda. Y que arbitrariamente dicen, pues de aquí a aquí, pues verde. Bueno, pero realmente lo único que son ondas electromagnéticas que están viajando por el vacío. Entonces, claro, si yo sé que el sonido y el color no existen fuera de mi cabeza, empiezo a ser consciente de que lo que estoy viendo yo no puede ser real, porque todo lo que veo son colores y sonidos, ¿no? Bueno, los sonidos no los veo, ¿no? Pero digamos, lo que yo percibo son colores y sonidos, pero estos no existen de verdad. Por lo tanto, lo que yo estoy viendo no es el mundo real. Eso es parte del proceso de despertar. Esto nos lleva, de hecho, a otra idea, que esta se liga más con la neurología, pero vamos, es un poco lo mismo. El sonido es un modelo cerebral causado por algo ahí fuera que no se parece en nada al sonido. El color es un modelo cerebral de algo ahí fuera que no se parece en nada al color. Bueno, de hecho, todo lo que nosotros vemos, ¿no?, es un modelo cerebral de un mundo, pero ese mundo que modelamos no tiene por qué parecerse en nada al modelo que tenemos del mundo. Y eso no lo dicen cuatro iluminados, esto te lo dice la física. Es decir, yo llevo años en física y lo que parece indicar los últimos descubrimientos es que, por ejemplo, no vivimos en un universo en 3 dimensiones. De hecho, lo que parece indicar, ¿no?, es que la idea del espacio en sí no tiene sentido. Es decir, la información, por ejemplo, para construir 3 dimensiones se encuentra completamente en la superficie de la esfera, por ejemplo, que envuelve un volumen. Pues tengo este volumen, ¿no? Si quiero reconstruir perfectamente este volumen, con tener la superficie de la esfera alrededor, tengo bastante. Eso se llama el principio holográfico. Y eso lo que te dice es, realmente no se puede distinguir entre un espacio en 3 dimensiones, por ejemplo, con gravedad, y uno con 2 dimensiones que no tiene gravedad, pero tiene otra teoría cuántica dentro. No hace falta que entiendas lo que te acabo de decir. Lo que quiero que entiendas es que la idea de que vivimos en un mundo tridimensional no parece que sea cierta. Y de hecho parece que la idea de las dimensiones en sí, del espacio, es algo secundario que surge de forma natural de cosas más fundamentales, que es básicamente la información. La información parece ser mucho más fundamental que el espacio o el tiempo. Lo cual no es de extrañar, porque el espacio no es más que parte de nuestro modelo mental del mundo, y también lo es el tiempo. Pero como hemos visto, ¿no?, el modelo mental que tenemos del mundo no tiene por qué parecerse en nada a ese mundo que es, digamos, su causa. Cuidado, eso no quiere decir que el modelo mental que tenemos del mundo esté completamente desconectado del mundo, ¿no? Obviamente no, es un modelo, ¿no?, y reproduce ciertas características de este mundo y nos permite navegar por este mundo. Pero yo lo que te quiero decir es que el aspecto de ese mundo externo no tiene por qué tener nada que ver con lo que tú imaginas que es ese mundo externo. De hecho, la idea misma de tener un aspecto no tiene sentido
desde el punto de vista de las leyes físicas, porque para tener un aspecto necesitas una forma, necesitas un espacio y necesitas un tiempo, pero si ninguna de estas tres cosas existen, el universo no tiene ningún aspecto, no tiene ningún color, no tiene ningún sonido. Todo eso son construcciones de nuestro cerebro. Y de nuevo, esto no es meditación, esto es pura ciencia, pero curiosamente lo que dice la pura ciencia es muy parecido, o prácticamente lo mismo, a lo que uno llega con meditación a base de ir inspeccionando sus propias percepciones. Y la última cosa, que eso sí que ya te lleva directamente a despertar, es darte cuenta de que el yo, lo que tú identificas con tú mismo, bueno, pues ese yo no es nada más que otra parte de ese modelo generado por tu cerebro. O sea, tu cerebro recibe impulsos y genera un modelo del mundo. Y dentro de ese modelo del mundo hay un bichito. Pero claro, este bichito está dentro del modelo del mundo, con lo cual no puede ser el que está generando el modelo. Es decir, lo que tú llamas yo es parte del modelo generado por tu cerebro y, por tanto, tú no estás generando ese modelo. Es otra cosa a la que no tienes acceso, que está generando ese modelo. De ahí decimos lo del yo. O sea, cuando decimos yo, no significa que no existas. Hay algo que está produciendo este modelo al que tú llamas el mundo. Pero que realmente es un modelo mental del mundo. Pero ese algo no es lo que tú llamas yo, porque te contiene a ti y todo lo que ves. Y no solo eso, voy hablando del cerebro, ¿no? El cerebro hace tal, el cerebro hace cual, pero cuidado, de nuevo, el cerebro es un modelo mental tuyo de algo que existe ahí fuera que no va a tener forma, o al menos o sea, tendrá ciertas características que se pueden interpretar como una forma si filtras la información como hacen nuestros sentidos, ¿no? Pero como el espacio y el tiempo no existen, pues no tiene forma, no tiene color, no tiene sonido. Es decir, que lo que tú llamas mi cerebro, bueno, pues tu cerebro es un modelo mental de algo que sí, que es una cosa que existe, pero que no tiene por qué parecerse a lo que tú imaginas que es el cerebro. Y de nuevo, la idea incluso de parecerse a algo no tiene sentido. Así que, como ves, son ideas muy refinadas y yo ahora te las puedo contar así tal cual y las puedes entender, puedes decir, sí, interesante, pero realmente cuando esto te ayuda en meditación es cuando intentas interiorizarlas, cuando te paras, te sientas y tratas simplemente de imaginar lo que te estoy diciendo y como casi de tocarlo, ¿no? O sea, usar esas ideas de forma meditativa. Lo que pasa es que hay mucha gente que no tiene ni idea de meditación y lo hace igualmente, ¿no? Esa es la idea de tratar de visualizar, tratar de realmente lograr una intuición de esas ideas. Y cuando realmente logras esa intuición, ese momento en el que te hace como un chispazo el cerebro y haces como, eso es un insight, es un punto de clarividencia, acabas de entender algo fundamental sobre la realidad. Y lo has hecho a base de pensar en ciencia. Por eso yo creo que la comprensión de la ciencia no es un detrimento para llegar a la iluminación, yo creo que es una ayuda. Y de hecho a mí me ha ayudado muchísimo a entender muchas de las cosas que he leído en libros de meditación de gente muy avanzada, pero que a mí no me chocaba porque yo estaba familiarizado con cosas muy similares de haber estudiado física, de haber leído un montón de libros de psicología, de neurología, etc. Y nada, eso es todo. Espero que te haya resultado interesante. Si tienes una pregunta, pues como siempre me dejas un comentario y te respondo cuando pueda. Que tengas un buen día.